noches, bienvenidos a un programa más de Amarme para Sanarme. Yo sé que posiblemente algunos que estaban esperando el vivo de la semana anterior, pues me extrañaron un poquito porque no realizamos el vivo del 25 de mayo. Pero bueno, hoy estamos de retorno. Hay una razón muy especial por la cual yo no realicé ese programa en ese día. Y les quiero contar un poquito sobre eso, aunque el programa de hoy vamos a cumplir lo prometido, que es hablar de los 5 tips para el invierno y de las comidas que nos pueden servir para esta época de frío. De eso no nos vamos a salir, vamos a cumplir con nuestra palabra y vamos a hablar de esos tips que son muy importantes, pero los voy a unir con algo muy especial, algo que justamente tiene que ver, como les decía, con un hecho, un evento que ocurrió el 25 de mayo de este año, y que fue también parte de la razón por la cual no hice la transmisión ese día. Ese día me lo tomé básicamente como un día de silencio consciente. La verdad fue un día en que hubo bastante movimiento interno, ¿sí? Personal, se los confieso, pero también hubo un gran movimiento social, y para los que estuvieron enterados de los hechos ocurridos en Rosario, pues para eso va mi mensaje también introductorio del día de hoy. Algunos saben que, bueno, existe un movimiento. Desafortunadamente estamos muy divididos en cuanto a criterios científicos. Por un lado están las opiniones de los medios oficiales con respecto a todo lo que ocurre con, bueno, ya sabemos con qué, con el bichito que anda suelto, pero también existen otras voces que han intentado hacerse oír, que son los de los grupos de médicos, abogados, biólogos por la verdad, que es un movimiento prácticamente internacional, y parte de estas personas que siguen este movimiento y que quieren divulgar y expresar su punto de vista y que solicitan un debate científico claro, en términos amigables también, porque no se trata de ningún momento de imponer conocimientos. Ese día en particular, el 25 de mayo, que salieron a hacer esta actividad, pues fueron detenidos alrededor de 30 personas, y entre ellos fueron 2 amigos míos que estimo bastante, gente que vive a las afueras de la ciudad, que está muy conectada con la naturaleza, con la tierra, que están tratando de difundir también el mensaje de retorno con la naturaleza, que la verdad me impactó en ese momento. Y algunos de los que estábamos haciendo parte del grupo y los acompañamos en ese momento tan triste, porque fue un momento de mucha tensión para muchos de ellos que fueron retenidos por las fuerzas oficiales y demás, incluyendo a muchos médicos, doctores, abogados también, gente que estaban en este movimiento. Pues bueno, desafortunadamente por cuestiones que no están muy esclarecidas, pues fueron detenidos ese día, y yo justamente me entero de esa noticia. Me afecta de cierta manera también, porque no les voy a mentir, yo soy muy partidaria de que la expresión de nuestras opiniones sea de manera libre, abierta, y de verdad estos hechos pues obviamente a muchos nos afectaron, y más cuando hay gente tan cercana que está también sufriendo o viviendo esta situación. Entonces fue una razón que me llevó como a introyectar muchas cosas, y también fue un momento en el que también decidí como abandonar lo que tenía en el momento para darles mi apoyo, para enviar mensajes, información, en fin, asuntos que se fueron dando en el momento para ayudar a que se revocara, se les devolviera la libertad como todos merecemos, ¿no? Entonces, esa situación, bueno, sí, les confieso, me movió bastante, sobre todo porque sé que hay gente muy hermosa, muy bella detrás de todo esto, pero también, bueno, son cuestiones que tienen que ver con toda esta separación de conceptos, con estas dificultades que tenemos de escucharnos los unos a los otros, y desafortunadamente ocurrió justo ese día que yo quería pues hacer el programa, pero bueno, pasó esto, y cuando menos pensé eran las 22 horas y yo dije, wow, el programa.
lo había olvidado casi que por completo, sumida en todas estas reflexiones, en este apoyo que hicimos a nivel grupal para estas personas tan especiales. Entonces, bueno, los que me conocen por el Facebook saben cuáles son mis opiniones al respecto, pues yo los invito a que visiten mi Facebook personal es Ivonne Gómez, así que pueden encontrarme ahí, ver los posteos que hago, y ahí está también de alguna manera mis opiniones con respecto a todo este tema del confinamiento y demás. Pero acá en Instagram he querido transmitir también un mensaje en el día de hoy, como les digo, introductorio a lo que les prometí, para que hagamos una reflexión con respecto a lo que nosotros decidimos en libertad y en tranquilidad de escoger como nuestro criterio para lo que es el autocuidado. ¿Por qué quiero hacer este mensaje? Porque tiene relación en realidad con todo lo que yo promulgo. Lo que yo promulgo es una conexión con la naturaleza, lo que yo promulgo es una conexión con vos mismo y también es de cierta manera con una vuelta hacia el sentido común. Ese sentido que no debería de fallarnos nunca, que nos dice de manera intuitiva qué es lo que realmente nos favorece a nosotros como seres vivos, seres humanos que somos, y que estamos buscando siempre bienestar, salud, mejorar nuestros problemas de salud. Más allá de que existan criterios de contingencia sanitaria, hay cosas que son en todo este discurso bastante contradictorias con lo que realmente es la salud y lo que se ha considerado saludable por miles de años. Estoy hablando de todo lo ancestral que ha permitido que al ser humano pueda estar vivo sobre el planeta, sobre la Tierra. Y a veces estas cosas que están apareciendo hoy en día, estas excusas, yo les diría, o estas explicaciones para las cuales nos tenemos que cuidar, entre comillas, pues parecieran que están rompiendo realmente con nuestro equilibrio, no solamente psicológico, como sabemos todos, por todo lo que esto representa a nivel emocional, sino también biológico y de manera muy concreta. Hay ciertas medidas que realmente están enfermando a las personas más que los mismos cuidados. Es decir, es como que el remedio hace más mal que la enfermedad. Y esto es realmente totalmente salido de la lógica, del sentido común y de la conciencia que deberíamos de tener todos del autocuidado. Entonces, la invitación que hago inicialmente es para que seamos un poco más congruentes con aquello que sentimos a nivel personal, individual, congruentes con lo que pensamos y con lo que sentimos que realmente nos hace bien, ¿sí? Más allá de que de pronto a alguno no le parezca y se sienta irrespetado o pueda sentirse juzgado por la mirada ajena, que suele pasar porque todos no pensamos igual, pero sí invito mucho al respeto, no desde la observancia militar de que el otro haga lo correcto y siga las normas, sino desde la capacidad de poder hacernos responsables de nuestras propias decisiones con respecto a nuestra salud y respetar la decisión que tome el otro para cuidarse. Yo creo que la información es libre, la información es algo que podemos compartir permanentemente, pero es cada uno de nosotros los que debemos de tomar una postura frente a esa información sin tener que ser amordazados, censurados, criticados, atacados porque pensemos distinto, ¿sí? Entonces, mi invitación es que acudamos a esa parte nuestra interna, nos conectemos con esa conciencia personal para que podamos decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto y lo hago, soy congruente, no estoy de acuerdo con esto y lo hago, soy congruente. Buscar la manera de que esa obediencia a la que nos invitan a seguir para cuidarnos entre todos sea una obediencia desde la conciencia y no desde la inconsciencia. Yo pienso que hay una diferencia enorme entre autoobedecer tus principios, tu conocimiento, todo tu bagaje de estudio científico, todo tu bagaje de experiencias. Hay personas que por ahí carecen de ciertos elementos y podemos compartirlos, pero no es obligatorio decirle al otro qué tiene que hacer para cuidarse. Siempre he sido muy respetuosa de ese tema de la libertad, de que cada persona
decida qué es lo mejor para sí mismo. Y en ese sentido es que el ser humano realmente responsable tendría que manejarse desde esa autoobediencia, esa obediencia consciente. Es decir, yo hago lo que considero desde todo mi bagaje de saber qué es lo mejor para cuidarme. Y también respeto la postura, aunque sea distinta a la mía, de esa manera de cuidarse, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que podríamos tener un ámbito de entendimiento, un ámbito de comprensión, un ámbito de unificarnos, más de estarnos separando por criterios que son racionales, mentales, y que muchas veces en un discurso ni siquiera son claros. Es decir, tanta razón puede tener aquel que es disidente como aquel que no lo es, porque cada uno tiene sus razones y sus fundamentos claros, y quizás también muy científicos para cada uno, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que yo hago en el día de hoy, porque tiene relación con eso, con la conexión con la naturaleza. Para mí la obediencia inconsciente no va, esa obediencia ciega en donde porque lo dijo fulano o alguien en la televisión o porque nos lo ordenan una autoridad, pero sin hacer un profundo análisis del contexto, de las experiencias, de las investigaciones científicas, para mí eso es obediencia ciega, es obediencia inconsciente. La responsabilidad va de la mano de un estudio profundo, de que cada persona se tome el trabajo de leer, de informarse, de escuchar diferentes voces, de ver una propuesta, de ver la otra, pero no fanatizarse con una postura y defenderla a riesgo incluso de coartar la libertad tanto de expresión como de conducta de otro ser humano. Entonces esa es la reflexión introductoria que quiero hacerles en el día de hoy, porque como les digo, tiene que ver con la manera en que nos cuidamos, ¿sí? Y amarnos, si yo me amo, pues yo no tengo problema en respetar la manera en que el otro se ama a sí mismo, ¿no? En que la otra persona expresa su manera de cuidarse. No quería pasar este 25 de mayo, que fue una fecha patria tan importante para todos los argentinos, que se dieron estos eventos difíciles, incluso traumáticos para algunos de mis amigos de esa manera, sin hablarles de esto inicialmente, de lo que para mí significó ese momento, ese día, y también de cierta manera una forma de responsabilizarme socialmente con ellos al hacerles este tipo de explicaciones también. A ustedes que son los que nos esperaban escuchar la semana pasada. Entonces, para cerrar esta reflexión, no sé si algunos de ustedes se han puesto a meditar qué va a ser de nosotros en un futuro, qué va a ser de nosotros cuando nosotros empecemos a tener esta normalidad nueva, que yo le llamo más una normalidad también bastante inconsciente, hablando de que vamos a convivir con un barbijo puesto permanentemente, o que vamos a convivir con el encierro, o que vamos a convivir con el miedo a estarnos contagiando permanentemente, ¿sí? Con el miedo a que el otro me toque, con la distancia, ¿no? Yo no sé si a futuro estamos realmente pensándonos que vamos a mantener esto y que esa va a ser nuestra nueva forma de vida. Si ustedes son de los que piensan que hay una adaptación obligatoria y que tenemos que ser así en adelante, pues es de verdad bastante preocupante. Mis reflexiones van mucho hacia cómo va a ser nuestro futuro y sobre todo también con nuestros niños, que desde ya están aprendiendo a adaptar su cerebro a una disminución marcada de oxígeno tan importante para sus desarrollos cerebrales, que están empezando a acostumbrarse a no tocar al amigo, a no abrazarlo, que se están acostumbrando a jugar solos y a aislarse porque no es bueno para ellos, no puedan ir a un cumple porque los padres tienen miedo del contagio y un montón de situaciones que yo las vivo, las estoy observando en personas cercanas, consultantes y demás. Entonces yo creo que estamos creando en realidad una cultura terriblemente marcada del miedo y de la desobediencia inconsciente, perdón. Esta cultura que yo no sé qué tan benéfica sea cuando los seres humanos durante muchos años, miles de años,
hemos necesitado respirar el aire puro del campo. Hemos sido diseñados, porque si nuestro cuerpo fuera distinto, pues nuestras fosas nasales serían más cerradas o respiraríamos CO2 como las plantas si eso fuera algo realmente natural, ¿se entiende? Hemos necesitado los oxígeno siempre desde que la humanidad existe, hemos necesitado del abrazo, hemos necesitado del contacto piel a piel con los demás para la transmisión natural del microbioma, porque los microorganismos tienen una función importantísima en la naturaleza, no todos son malos, y estamos perdiendo todos esos beneficios del contacto humano y también a nivel emocional, a nivel energético, que hay una transmisión también de energía. Estamos perdiendo esa parte social que de las cosas que más me encantaba del argentino, el poder saber que te reciben, que rompen esa, digamos, barrera de la cercanía física, porque hay otras culturas, por ejemplo, en mi país, que cuando saludas nadie te da un beso. Eso es algo como que estás rompiendo digamos, su círculo personal, ¿no? Solamente en personas de mucha confianza se hace, pero yo llegué a un país en donde cualquier persona me recibía con un beso, cualquier persona, personas que de verdad sentían algo de aprecio por vos te abrazaban con ganas, que se compartía un mate sin importar cuántos pasaran por el mate, o sea, cosas de ese tipo, y que eso me parecía una manera hermosa de unir, de conectar, de tener un intercambio sano con los demás. Y ahora saber que eso prácticamente se ha perdido porque tenemos miedo a un bicho con el que podemos perfectamente, que ya está científicamente demostrado que tenemos capacidades y herramientas naturales para vencer todo este tipo de síntomas y situaciones de enfermedad asociadas a él, ¿no? Entonces es bastante paradójico y muy contradictorio todo esto. Porque nos enfermamos cuando nos separamos, nos enfermamos cuando no respiramos aire puro, nos separamos cuando no salimos de nuestras casas, hacemos nuestras actividades normales, nos enfermamos por un montón de situaciones que justamente nos están prohibiendo ahora, ¿sí? Prohibiendo, y estamos obedeciendo ciega e inconscientemente a ello. Ese es solamente mi mensaje, lo voy a cortar ahí, porque no quiero ser polémica, no me gustó nunca ser polémica ni exponerme para generar rebeldías, este tipo de cosas, pero vuelvo a insistir, recuperemos por favor nuestro sentido común, recuperemos la memoria de nuestra naturaleza humana, la memoria de que hemos estado millones de años conviviendo con microorganismos, muchos han mutado incluso, que han generado enfermedades. Pues sí, también no podemos negar que hay enfermedades que de alguna manera se han exacerbado con la presencia de microorganismos mutados y todo lo que quieran, pero hemos vencido a eso, hemos sobrevivido como especie a todos esos cambios que han ocurrido, siempre y cuando han sido de manera natural. Y no sé si hasta las cosas artificiales no hemos sobrevivido, tanto químico, tanta modificación por el uso exacerbado de antibióticos, tanta cosa que nos ha ocurrido, y sin embargo aquí estamos sobre la tierra multiplicándonos más, de hecho. Entonces, pensar que esto puede acabar con la humanidad, no lo creo. Yo creo que lo que puede acabar con la humanidad es el conflicto, es que encierren a personas inocentes y pacíficas solo porque piensan distinto. Lo que puede dañar la humanidad es que nosotros tengamos miedo a estar en el ambiente, a salir a abrazar a un amigo, y que tengamos miedo tan grande a contagiarnos que ni siquiera queramos estar con nuestra familia o queramos dejar a nuestros niños jugando libremente y en paz cuando son los que menos se enferman. Eso es lo que yo siento que puede enfermarnos mucho más. Estamos viendo cómo enfermamos cada vez más por todas estas medidas que son para cuidarnos, y pareciera que no nos cuidan tanto, y también nos estamos enfermando emocionalmente, porque toda esta coyuntura, toda esta situación
va empezando a calarnos adentro, como esa parte también emocional que se va viendo vacía, ese aspecto de la alegría natural que tenemos los seres humanos cuando encontramos y contactamos con los demás, cuando hacemos ejercicio al aire libre, cuando tenemos nuestros negocios prósperos y los mantenemos abiertos, y una gran cantidad de situaciones a las que ya nos habíamos de alguna manera acostumbrado para vivir y sobrevivir también, ¿sí? Y si a todas las situaciones difíciles que ya de alguna manera todos vivimos, le sumamos restricciones como estas, pues imagínense, es como si estuviéramos firmando un contrato para amargarnos la existencia. Entonces, dicho esto, vuelvo a la pregunta, ¿qué nos espera en el futuro? ¿O cuál es el futuro que ustedes quisieran tener? Hablando de futuro, y ya aquí quiero como entrar más en el tema que hoy vamos a hablar. Recuerden que nosotros hemos estado tratando todo este tiempo, este último periodo, todos estos programas que hemos tenido, los hemos enfocado para empezar de cero con lo básico. Y esto es algo básico, los cuidados de la alimentación, de hacer actividades para poder que nuestra parte tierra, nuestra parte física mejore, es como la columna vertebral de la salud. No sé si recuerdan cuando hablamos de que la tierra, en este enfoque que yo les propongo, tiene que ver con la nutrición en aunque la nutrición tiene que ver con todos los aspectos de la vida, porque también nutrimos el alma, la mente y un montón de cosas más. En el aspecto tierra estamos tratando de nutrir nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la base de esa nutrición física es la alimentación, ¿sí? La alimentación que, como lo hemos dicho en otros momentos, es la alimentación consciente. ¿Y por qué lo relaciono con el futuro? Porque yo siempre he visualizado a la alimentación y a la ciencia de la nutrición como tal, la ciencia curativa del futuro, ¿sí? Aunque en el pasado era la base de la salud, porque ancestralmente en muchísimas culturas cambiabas los ingredientes de lo que comías o te daban ciertos alimentos, utilizaban ciertas plantas directamente en infusiones y demás, y esa era la manera tradicional de recuperar la salud ante cualquier enfermedad, ¿sí? Miremos, por ejemplo, la Ayurveda siempre como principio básico tiene primero modificar la dieta, la alimentación, para después entrar a un segundo nivel en la utilización de masajes y otras terapias depurativas y demás, pero primero es la comida, ¿sí? O sea que se tiene muy claro que es la base para la recuperación de la salud. Hemos olvidado esto y lo hemos suplantado de alguna manera con las medicinas. Por eso yo no hablo de la medicina del futuro, hablo de la ciencia curativa del futuro, porque medicina viene de, bueno, ya Hipócrates decía que el alimento debería ser tu medicina, pero bueno, desafortunadamente en las últimas décadas la medicina se ha convertido en sustancias químicas que de alguna manera bloquean o estropean el proceso de recuperación natural del organismo en muchos casos, no digo que en todos, pero muchas veces pasa eso, ¿sí? O pretendemos tapar síntomas a través de los medicamentos. Mi invitación es a que pensemos que la nutrición realmente pueda sanarte. Puede ayudarte a mejorar muchas cosas. Muchos productos o sustancias activas que ahora la industria farmacéutica ha aprovechado para convertir en medicamentos o nutricéuticos, como los llaman, realmente son extracciones de frutas, de verduras. Justo esta mañana hice una revisión de alguien que me consultó por flebitis, insuficiencia venosa, y es importante ver que yo recordaba que había un componente activo bueno que podía ayudar para eso. Sí, ayudaba a que mejorara la tonicidad de las venas y demás. Ya lo había escuchado como un extracto de alguna farmacia y buscando traté de recordar cuál era y eran varios, se llaman bioflavonoides y adivinen de dónde vienen. Vienen principalmente de los cítricos, por ejemplo, con su corteza blanca, uno de ellos es la espiridina. Y con comer naranjas podemos aumentar, pues ayudarnos a tener una mejor tonicidad venosa a través de ese componente activo que tiene la naranja, que es la espiridina, ¿sí?
Y así con todo, es decir, si vos vas a mirar los efectos positivos de la pepita de uva o del hoyuelo de la uva, que es básicamente por el resveratrol, y en toda la naturaleza, en frutas, verduras, abundan estos componentes químicos, que muchas veces no es necesario sacarlos de su estado natural, sino simplemente disfrutarlos a través del alimento. En la carrera de nutrición a mí no me enseñaban estas cosas. Me enseñaban nutrientes, calorías, proteínas, en fin. Pero cuando indagué más en el mundo de lo vegetal, en la fitoterapia, cuando empecé a estudiar todo lo que eran los fitoquímicos de los alimentos, yo quedé gratamente sorprendida y entendí por qué era que Hipócrates decía que tu medicina sea tu alimento. Si tiene componentes químicos que sanan también, ¿sí? Y no les voy a hablar de todos porque es una infinidad enorme, enorme, enorme. Es tan enorme que bueno, a mí me apasiona saber que en ciertas frutas, en ciertas verduras, en ciertas plantas, condimentos y demás están. Yo por ahí menciono algunos, ¿no? El timol, que está en el orégano, el tomillo, la quercetina de la cebolla, que por cierto también ayuda a la parte de la insuficiencia venosa, que también hoy lo repasé. Y no, o sea, cantidad, o sea que ni siquiera estamos hablando de vitamina A, vitamina C y todas estas cosas que ya de por sí también tienen un efecto potentísimo en el organismo, sino que también estos químicos mayormente aromáticos o que le dan un color específico o un sabor específico a las frutas y verduras y algunas plantas también, están cargados de medicina natural, es decir, de químicos naturales capaces de generar un efecto positivo en nuestro organismo. Entonces, reitero, la nutrición bien conocida, la aplicación de los alimentos, una alimentación consciente, es la ciencia curativa del futuro, es ahí hacia donde yo visualizo que debemos ir para reconectar de vuelta con lo natural, ¿sí? Evitando los efectos secundarios que pueden generar el mal uso de los medicamentos químicos. Entonces, fíjese, toda esta información es para que podamos darnos cuenta de que sí hay otras maneras de sanar, de que hay otros caminos, otras vías, que podemos estar tranquilos porque la naturaleza nos puede proporcionar todo eso. Entonces, todas estas lógicas del miedo, todas estas lógicas de atacar los bichos, tendríamos que transmutarlas, diría yo, transformarlas en una óptica que no vaya desde aquello que me está atacando a mí, de lo que me tengo que cuidar porque me ataca a mí, sino cambiar al paradigma de que soy yo el que tengo en mis manos, a través de los alimentos y las plantas, el poder autosanador, que soy yo, mi cuerpo es el que hace la magia de intercambiar y de aprovechar todas estas sustancias que puedo ingerir a través de la alimentación y de hacer un montón de cosas más, porque los recursos son infinitos, la naturaleza te brinda tantas opciones que son increíbles, son maravillosas y hacen que tu cuerpo pueda estar fortalecido ante lo que sea. Y esa convicción y ese conocimiento, porque es un conocimiento, es una ciencia, te va a dar la tranquilidad que necesitas para poder sobrellevar y cuidarte con sentido común, con lógica, con autoobediencia consciente frente a todo esto que estamos viviendo hoy en día. ¿Bien? Entonces ahora, pasemos ahora sí a ese tema que quedó pendiente. ¿Cómo hacemos a través de la nutrición, ¿sí?, para cuidarnos en este invierno? Entonces, en este invierno, que es el tema, el típico miedo del que hablamos la vez pasada, a que el frío por ahí nos vaya a afectar y que, ay, sí, se nos va a subir mucho más las tasas de mortalidad y de enfermedad y que la infección y demás. Bueno, en realidad también viene mucho de una creencia muy colectiva de que el clima hace daño, ¿sí? También es importante que derrumbemos un poquito esa creencia, ese paradigma, porque también aplica lo mismo que acabo de decirles. En un cuerpo sano, en un cuerpo inmunológicamente fuerte, en un cuerpo que se alimenta adecuadamente, pues el clima realmente no lo va a afectar. Realmente lo que va a pasar es que el cuerpo se va a adaptar al clima. Es al contrario, nosotros podemos fortalecer nuestro cuerpo para aclimatarnos, por eso existe el término aclimatarse,
porque frente al frío nosotros tenemos nuestras propias, entre comillas, defensas, ¿no? Nuestras propias fortalezas. Entonces es cuestión de fortalecer nuestro cuerpo para poder aclimatarnos al invierno, a todo este cambio climático que por ahí nos preocupa a algunos de nosotros, ¿sí? Bueno, a mí no tanto, a muchas personas les preocupa. A mí lo que me afecta es que ando así gritando porque el frío es más difícil de tolerar en las constituciones Vata, las constituciones que tienen más aire y éter según el Ayurveda. Pero en general todos tenemos la capacidad de adaptarnos al clima frío. Entonces, recomendaciones para esta temporada de invierno, ¿sí? Entonces, presten atención porque lo vamos a hacer casi como un derrotero de comidas del día, ¿sí? ¿Qué es importante por grupos de alimentos en estas temporadas? En primer lugar, bueno, hay que tener en cuenta la temperatura de los alimentos. Si nosotros consumimos alimentos fríos, pues obviamente no vamos a resistir mucho el invierno. Pero si nosotros consumimos alimentos siempre calientes, atemperados, al menos tibios, pues vamos a conservar mucho más la temperatura corporal. Entonces, todo lo que son caldos, sopas, obviamente van a ser muy bienvenidas en esta época. Guisos, todo lo que sea consistente y que sea saciante, porque el frío también, entre otras cosas, tiende a veces a aumentar el apetito en algunas personas, ¿sí? Entonces, lo caliente siempre va a tener tendencia a generar más saciedad. Pero ojo, ¿cómo vamos a preparar los guisos? Los guisos vamos a intentar prepararlos siempre con una buena cantidad de verduras para que equilibremos toda esa parte almidonada, porque recuerden que la vez pasada hablamos del almidón y que pensamos que para llenarnos y que para poder sentir también más calor o por el apetito que no tanto, entonces tenemos que saltar como tigres sobre el almidón, tenemos que ir a meterle arroz, papa, fideo, masitas a lo loco, pancito y todo a la comida porque hace mucho frío, pero no necesariamente el frío tiene que llevarnos a comer exceso de almidones. Recuerden que también tenemos otros alimentos que nos van a saciar y que tienen principalmente estas dos cosas, fibra por un lado y grasa por el otro. Obviamente una grasa que en lo posible sea natural y lo más sana y desinflamatoria posible. Que lo mencionamos también la vez pasada, estoy hablando de agregarle el toque de aceite de oliva a las verduras, a las sopas, o utilizar también el aceite de coco para los salteados y los guisos, ¿sí? Estos dos tipos de aceite son muy buenos porque son antiinflamatorios en vez de ser proinflamatorios como las grasas saturadas. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja en invierno y es que nuestra termogénesis aumenta. Nuestra capacidad de generar calorcito a partir de la energía que tenemos de las grasas aumenta, entonces es posible que también podamos resistir más en esta temporada las grasas saturadas un poquito, no en exceso, pero sí podemos consumir carnes con su grasa, ¿sí? Digamos, no de este tamaño, el cinturón de grasa que acompañe la carne, pero sí que tenga algo de grasa natural la carne. La carne roja, por ejemplo, en el Ayurveda es caliente, entonces en la época invernal es realmente el mejor momento para comerla. Nosotros pensamos que en las navidades, que hace más calor acá, entonces hacemos el asado y nada que ver, al contrario, un asado con harto calor, bueno, es algo cultural, pero es mucho mejor, no me digan que no, un asadito en esta temporada, porque estamos al lado de las brasas y vamos a poder tolerar la carne mucho mejor por ser un alimento caliente para el Ayurveda, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa parte de lo caliente de las preparaciones, con más verdura que almidón, con el toquecito de grasa que va a ser necesario para el calor y también para la saciedad, ¿ok? Otro truco o otro tip importante es qué tipo de frutas podemos comer, porque huimos de las frutas en invierno y eso es muy triste. Nosotros no deberíamos de sacar la fruta de nuestra alimentación en esta época. Lo que tenemos que tratar de hacer es mantenerla fuera de la heladera y atemperarla si la vamos a comer. Pero la fruta favorita, obviamente para la mayoría y también por un asunto natural, porque tenemos que ir con el ritmo de la naturaleza y de las cosechas, es el consumo de cítricos.
los cítricos son ideales para esta época, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la espiridina y demás? Bueno, si estamos con las venas, los pies, los calambres y todo esto, porque la circulación no pasa tan fácil en invierno, pues con mayor razón la naturaleza nos aporta no solamente la vitamina C como antioxidante, sino también todo lo que es estos componentes que ayudan a la tonicidad venosa. Así que es como que si tenemos el problemita del frío en invierno con las piernas cansadas, los problemas de circulación, pues los vamos a mejorar justo con lo que más se produce en el invierno, que son los cítricos. Pero ojo, cítricos completos. De pronto pues el limón hay que diluirlo, ¿no? Pero yo hablo mayormente de la naranja, de la mandarina y del pomelo, que acá cada uno de estos cítricos tienen bioflavonoides muy buenos, muy potentes para toda esta parte de la circulación, ¿sí? Aparte de que en el Ayurveda todo lo que es ácido se considera caliente también. O sea, aumenta un poco la acidez interior digestiva, entonces va a movilizar mucho más el calor que se genera, el Agni o fuego digestivo como lo llaman en el Ayurveda, durante los procesos digestivos. Eso aumenta la temperatura corporal hasta cierto punto también, porque estamos poniendo como el mecanismo digestivo a funcionar. Entonces, lo ácido se asocia a lo caliente también, a lo digestivo, la espiridina y todos los otros componentes, bueno, ya no me acuerdo el nombre de la otra, aunque es en poquita cantidad. Bueno, cada uno tiene diferentes bioflavonoides que van a ayudar también para lo mismo, para la parte circulatoria en estas épocas de frío, y obviamente la vitamina C, que nos va a hacer también mejorar la producción de células blancas, o sea, toda la parte del sistema inmunológico lo va a potenciar. Ya sabemos todas las bondades que tiene la vitamina C como protector y antioxidante, ¿sí? Entonces ahí tenemos un truco muy importante para este invierno: recurrir a las naranjas, las mandarinas, los pomelos. El pomelo además tiene pues componentes amargos. Las que quieren mantener la aceleración del metabolismo, lo amargo va a ayudar a ese proceso de aceleración metabólica, por eso es que lo recomiendo en los tés y en las bebidas también, para acelerar un poquito el metabolismo, las que no quieren aumentar mucho de peso. O si tienen problemas de diabetes, pues recurrir más al pomelo que a la naranja, ¿ok? Bueno, ahí tenemos ese otro tip. Y otro muy importante va a ser el de consumir bebidas calientes. Yo sé que en el verano recurrían que las limonadas, a los frescos, estos juguitos así comerciales, bueno, que hay que reemplazarlo con fruta, con limonadas naturales, pero también podemos hacer limonadas calientes los que les gustan, ¿no? Pero yo sé que más de uno, incluyéndome, yo que en verano no tomo mucho mate, pero yo en invierno sí tomo mate, más de lo habitual. Entonces ahí es donde podemos aprovechar para agregar las plantitas, las hierbitas, o sea, los yuyos como los llamamos acá, que puedan ser estimulantes, que puedan darnos como un poquito más de calor. Por ejemplo, el jengibre es el ideal, es uno de los que yo más recomiendo en todos los tés utilizar en esta época, sobre todo para las personas más violentas, porque lo que va a hacer el jengibre es aumentar también la temperatura corporal al ser un alimento que es en parte dulce y en parte picante. El picante es otro sabor que en el Ayurveda acelera el metabolismo, lo pone activo, entonces también lo picante es como que eleva la temperatura corporal y el Agni. Hay que tener cuidado si la persona es metabólica, es decir, tiene tendencia a sofocarse en invierno. Si ustedes son de estas que se adaptan al invierno así, o personas que se adaptan al invierno, a mí no me hace mal el invierno, yo soy feliz, me siento refresquita, y se les ven los cachetitos coloraditos, porque son capaces de regular su temperatura corporal en invierno, la cosa más bella, no sé cómo hacen, pero bueno, algo de eso logré, gracias al jengibre, por cierto, porque me ayuda a cambiar un poco mi metabolismo y a ser más caliente internamente. Pero las que son así ya de naturaleza, pues deben de cuidarse mayormente del exceso de jengibre o del jengibre molido, que es mucho más fuerte. Entonces traten de utilizarlo más moderadamente. Pero todas las demás, las que son CAFA, que acumulan grasa,
fácilmente, que retiene líquidos, mucosidad, es ideal para esas personas, sobre todo en esta época. Y bueno, para las vatas como yo, que son un poquito más nerviosas, también, porque es un tónico excelente para el sistema nervioso. Que por cierto, si tienen una tendencia en estas épocas, por lo del encierro, por lo del frío, lo que sea, a bajarse del estado anímico, el jengibre también en esta es como un revitalizante también, un estimulante suave, entonces previene mucho más los estados depresivos. Entonces yo por eso amo el jengibre, a mí no me falta, pero también se lo recomiendo porque ayuda a todas las naturalezas en general. Y más en esta época, ¿bien? Ahora, otra plantita que puede servirles mucho, yo les había hablado en un programa radial que me revisaron la vez pasada del té chai, que yo lo recomiendo más para personas que sí son muy frías o que tienen un metabolismo muy lento o que aumentan de peso en el invierno. El té chai es un té que acá venden, pero también pueden buscar en internet cómo prepararlo artesanalmente para las que quieren hacerlo por su cuenta. Pero tiene un ingrediente muy importante que es el picante, es la pimienta. Entonces tiene un toquecito de pimienta que ahí donde nos da el toque picante y que nos puede hacer esta aceleración del metabolismo. Y tés estimulantes como el té verde, el té negro, incluso el café. El café es mucho más tolerable en invierno. Por eso muchos les dan ganas de tomarse un cafecito, porque aparte se sienten como el metabolismo muy más pesado, más lento, les agarra más somnolencia. Entonces el café es un buen estimulante en ese caso. Lo recomiendo más en la mañana para que no estropee las horas de descanso de la tarde o de la noche. Y sobre todo si tienen metabolismo lento, que son los que más toleran el café. Ahora, si sos nervioso, si andas corriendo, no importa la estación del año en el que te encuentres, pues no te voy a recomendar tomar café, sino más bien tomar té verde o el té matcha, que también son muy suaves y tonificantes del sistema nervioso, aunque también te ayuden a controlar el peso y acelerar el metabolismo y generarte un poquito más de calor. Aparte, con todas las sustancias que tienen fitoquímicas, el té verde es maravilloso porque es un antiinflamatorio muy potente, entonces también previene procesos gripales y infecciones y todo lo que tiene que ver con inflamación, ¿ok? Bueno, entonces tenemos esos tres elementos, esas tres plantas, digamos, mágicas para ayudarnos, pero en general todo lo que nosotros utilicemos para condimentar las comidas van a tener componentes desinflamatorios muy poderosos. Si vos le agregás a una sopa cúrcuma, es desinflamatoria full. Si tiene curry, mejor, porque el curry es la base es cúrcuma, pero tiene también pimienta y otras especias que también le van a dar ese toque más picante a la preparación, al guiso, a la sopa que elabores. Entonces también te va a ayudar a lo mismo. Recuerden, picante es ayudar a aumentar temperatura, ¿sí? A eliminar mucosidad y a controlar o evitar el exceso de peso, ¿sí? Entonces utilicémoslo siempre en lo posible en las preparaciones diarias. Y también todo lo que sea, bueno, picante ya lo hablamos, a ver qué otros nos queda ahí en el tintero. Nos queda el orégano, que es desinflamatorio, el provenzal, que tiene sus trocitos de ajo. Podemos utilizar mucho el ajo, la cebolla en esta época sin problemas, siempre y cuando no tengamos problemas digestivos, no dé mucha acidez. Nos va a servir también para tener buenas defensas, porque recuerden que también son antibióticos, lo que es el ajo, la cebolla, el orégano, todo esto es antibiótico, ayuda a combatir microorganismos en exceso que nos pueden generar algún tipo de molestia o síntoma. Entonces, condimentos picantes, condimentos amargos, también tomillo, orégano y todas estas plantas secas para condimentar. Todo esto ayuda tanto a la parte de la temperatura como a la desinflamación. Y habíamos hablado del curry, de la cúrcuma. A ver, no sé si por acá ustedes quieran participar también, no les he preguntado. Aprovecho que por acá hay varias que me levantaron la manito. Está Betiana. Bueno, acá hay uno que no conozco muy bien, pero bienvenido. Cintia también está con nosotros. Analia, que siempre nos acompaña, bienvenidas. Y las que han estado con nosotros hace un momentito también.
si ustedes quieren contarnos si tienen algún secretito, algún condimento especial que utilicen en esta época, lo pueden escribir, yo los leo y lo comparto. Pero básicamente esos son los que personalmente uso y recomiendo también, ¿sí? Para que este invierno pues estemos no solamente calientitos, sino también desinflamados, tranquilos, de que no nos vamos a enfermar, ¿sí? Muy positivo. Yo creo que no solamente hay que recurrir a la naturaleza y al alimento, hay que tener también convicción, hay que tener tranquilidad mental, porque hay un dicho que dice que en lo que fijamos nuestra atención lo atraemos. Entonces, si estamos pensando, ay, me voy a enfermar, este frío es dañoso, todo esto, pues nos vamos a enfermar. O sea, nuestra mente es bastante obediente con eso. Por eso insisto mucho en perder mucho el miedo, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a cerrar con los cinco tips que les dije la vez pasada que les iba a dar de consejos adicionales o recomendaciones para que atravesamos este invierno, esta temporada de una manera tranquila, saludable, vital, ¿ok? Ahí van. Primera recomendación, por si quieren tomar nota, tomen nota, porque ojalá lo peguen en la heladera para que lo miren y bueno, vamos a hacer estas 5 cosas porque esto es lo que nos va realmente a dar salud. Primera recomendación, muévanse, por favor, chicos, chicas, si me escuchan, movámonos. El invierno no es para hacer el síndrome del oso encuevado. ¿Se acuerdan que yo les hablé de eso hace 15 días? Vamos a sacarnos el síndrome del oso encuevado, por favor. No, que no nos quedemos adentro. Si tienen bicicleta, saquen bicicleta. Ay, hace mucho frío. Bueno, vamos a la siesta. Caminen a la siesta. Pero movámonos. ¿Por qué? Porque la vez pasada les decía, es una manera de acumular toxinas cuando no eliminamos nuestra sudoración, no las eliminamos a través de la transpiración. Entonces, salir a caminar, hacer ejercicio, no descontinuarlo por el frío, es una manera de ayudarle a nuestra circulación y a nuestra transpiración para que también esté caliente y podamos también sacar toxinas que puedan acumularse durante este periodo. Segunda recomendación importante, también tiene que ver con algo que les había dicho hace un momento, perdámosle por favor el miedo a las corrientes de frío. Yo sé, ventanas cerradas porque es que esa ventisca me va a dar tos. Nada de eso, vamos a tratar de ser positivos esta vez. Vamos a abrir ventanas a ratitos, vamos a tratar de acostumbrar nuestra respiración y más en una época en donde vivimos con un barbijo en la boca, por favor. Necesitamos el aire, ¿sí? Entonces, si estamos solitos, si ustedes quieren salir con él y respetar todas las normas y no juntarse, no estar con alguien con el puesto, pues háganlo. Pero, por favor, dense un buen tiempo en el día para liberarse de él y respirar la corriente, ¿sí? De hecho, hay personas que pueden llegar a tener procesos asmáticos, descompensación pulmonar y demás, y el viento frío les ayuda antes, al contrario, un poco más a recuperar el aliento, a que se regularice su respiración. Entonces, en una época donde nos está faltando el oxígeno por esta medida, pues al contrario, tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir allá bueno, acá estoy viento, acá estoy temperatura, yo soy fuerte, voy a exponer un poquito el cuerpo y después pues me protejo, me cuido en la casa y demás, o bebo cosas calientes para compensar. Pero tenemos que dejar que el cuerpo también se exponga un poquito para generar una adaptación biológica razonable. De hecho, yo les quiero contar, porque esto es algo que también aprendí este año recientemente y que yo ya tenía muy buena intención, por cierto, de empezar con duchas frías desde el principio para ir aclimatándome a este clima. Al principio me fue excelente, después desafortunadamente dejé, pero todavía tengo ahí en la mente qué hubiese pasado si hubiera sido más constante con esta nueva terapia que se llama la técnica del Wim Hof. El Wim Hof, si ustedes investigan por internet, es una técnica en la que el cuerpo se acostumbra a muy bajas temperaturas y tiene al parecer unas propiedades enormes sobre la mitocondria, sobre nuestras células, sobre la longevidad en general, ¿sí?
Entonces me llamó mucho la atención y la verdad es que cuando yo lo pude practicar esos primeros días de curiosa, porque yo soy muy curiosa en todas estas cosas que logro investigar, generalmente siempre me las aplico a mí misma primero, me di cuenta que era tan poderoso el efecto que era el de la ducha fría como tal y de hacer las respiraciones que indican la técnica, que unas respiraciones que tienen como finalidad hiperventilar, llenarnos de oxígeno para poder resistir la baja temperatura de la ducha. Pero el diseñador de esta técnica pues es conocido en los medios, digamos, de competitividad, de competencias y demás, como la única persona que ha sido capaz de subir el Everest casi desnudos, o sea, con poca ropa, y yo no me imagino cómo habrá sido. Hace entrenamientos para que las personas naden en aguas muy frías, como las del Calafate, como las de Bariloche. Yo no me imagino tampoco hacer eso, pero bueno, hay gente que lo está haciendo como una práctica de salud y entonces esto tira por el piso todo esto de que nos vamos a morir o de una enfermedad o que nos va a dar una congestión pulmonar y que es re peligroso porque someternos al frío nos va a hacer daño, ¿no? Gente que lo practica en una medida muy extrema y lo que logran es todo lo contrario, hacer una adaptación biológica extraordinaria y tener una fortaleza física, una salud y una longevidad impresionantes. Así que bueno, los dejo para que lo reflexionen, no les digo que los vayan a hacer, pero por lo menos para que lo tengan en cuenta, el frío no es tan malo como nos han enseñado, ¿ok? Bueno, entonces ahí está la segunda recomendación. Vamos a respirar aire puro, ayudar a nuestros pulmones a recibir ese oxígeno que a veces nos falta y vamos a tratar de exponernos un poco más a las temperaturas frías también. Tercera recomendación. Bueno, está la otra contraparte. Yo resisto el frío, pero también me asoleo y es la compensación perfecta, ¿sí? Ahí vamos a mantener un equilibrio. Asolearnos todos los días en lo posible, obviamente mientras haya sol, hoy esté un poquito nublado, pero a veces sale el sol y un sol muy lindo, entonces en cuanto salga un ratito aprovechar y sentarse lo más posible, sobre todo si es del mediodía mejor, porque en ese momento ustedes saben que cuando es invierno, acá en el hemisferio sur y en cualquier hemisferio en realidad, en el invierno el sol está en un grado de inclinación mucho más, digamos, horizontal que vertical. Entonces esta inclinación hace que el rayo solar sea muy suave. Entonces la única manera de aprovecharlo bien para que sí tenga un impacto en nuestro cuerpo, pueda estimular la vitamina D y otras sustancias importantes que se activan como el óxido nítrico, en fin, a través de los rayos solares, es que lo recibamos justo al mediodía, que es donde más potente puede estar, ¿sí? Hablo del invierno. Otra cosa es en el verano. En el verano pues sí tenemos que esperar otro ratito, sobre todo si las pieles son muy delicadas, pero en invierno todos podemos resistir el rayo oblicuo del sol del mediodía. Entonces vamos a tratar de buscarlo a como de lugar, porque además se disminuyen las reservas de vitamina D3 en invierno. Entonces si nosotros no estamos activando esa vitamina, vamos a tener más problemas inflamatorios, nos van a doler más las articulaciones, vamos a capturar menos calcio en nuestros huesos, vamos a tener desajustes hormonales y una caída también de nuestro estado anímico. Entonces busquemos la manera de reconciliarnos y encontrarnos con el sol, ¿ok? Cuarta recomendación. No olvidemos que la hidratación es sumamente importante, no importa la época del año en la que estemos. Que hace mucho frío para tomar agua, no importa. El agua se puede calentar, el agua se puede tomar a través del termo, tomar agua temperada con el agua del termo, o podemos meterlo en una botella, ponerla al sol, que es el método que yo más recomiendo, para que puedan tomarse toda esa botella de agua atibiada con el sol, que es además deliciosa, es como que le cambia el sabor de hecho, y ese calor que absorbe de alguna manera el agua embotellada, botella de vidrio me refiero, no de plástico jamás, sino de vidrio, y si es de un colorcito azul mejor, es como que se activa más. Esa agua energizada, como yo la llamo, el sol la ayuda a ordenar molecularmente y puede absorber corpúsculos de energía. Entonces estos fotones que absorbe el agua los podemos de alguna manera aprovechar cuando la ingerimos. Entonces esto es un método maravilloso de solarizar el agua
además de solidarizarnos a nosotros durante esta época. Y quinta recomendación, ya para cerrar, que tiene que ver con todo lo que les dije al principio. La autoobediencia, obediencia consciente, hacer aquello que yo siento que necesito hacer para sentirme sano o sana, que es hacer vida social. La vida social es indispensable. Yo no sé en qué momento pensamos que nos íbamos a cuidar alejándonos del mundo. La vida al natural es reírnos, es compartir, es conversar, es saludar, es visitar, es abrazar y es besar. Porque hay que decirlo. A nosotros un bicho no nos va a vencer. Pero sí nos va a vencer la depresión, por Dios, de no contactar con nadie, de meternos en cuatro paredes por miedo. Entonces, mi invitación y quinta recomendación, mire que se los estoy recomendando como algo para hacer en esta época, es hacer vida normal a nivel social y a nivel emocional. Sí, yo sé que muchos tenemos dificultades, algunos ya no tienen sus negocios a pleno como antes, hay cosas que nos están pasando a todos. Pero si a eso le sumamos el encerrarnos, en no contar nuestros problemas, en no socializar, en no pedir ayuda si es necesario, pues nos vamos a poner peor, nos vamos a enfermar de verdad. Entonces, esto es realmente, podría llamarse una desobediencia civil, llámelo como quieran, pero para mí es obediencia consciente a mis principios. Si yo soy una persona sociable, necesito socializar. La invitación no es a que nos volvamos rebeldes, pero sí a que rechacemos un poco este encierro en el que nos queremos meter para supuestamente protegernos. En invierno, vuelvo y repito, es mucho la frecuencia de depresiones. Las depresiones bajan el sistema inmunológico, entonces no vamos a estar sanos. No vamos a estar sanos y vamos a estar tristes porque hace rato no hablo con fulana, con fulano, porque nadie me toca. Sí, tenemos que empezar a recuperar el sentido común, por favor. Abracemos entonces a nuestros familiares si de pronto no queremos entrar en contacto con otras personas. Si tenemos tanto miedo al contagio, pues está bien. Respetemos eso. Pero también acerquémonos a quien si no nos represente ningún riesgo. Por ejemplo, están los nietos, están o los primos o los sobrinos, o están en la familia. Para eso está la familia, para que se banquen unos a otros en estas épocas. Sí, no se trata de hacer las grandes fiestas tampoco, donde todos están con todos, no necesariamente, ¿no? Pero sí podemos estar cerca de los nuestros y eso es fundamental para nuestra salud emocional, pero también biológica, porque todo eso se refleja en la biología. Estamos tristes, se deprime nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces vamos a tratar de estar un poquito más alegres. Ese es uno de los pequeños compromisos que deberíamos de adquirir nosotros todos los días. Levantarnos con buena onda, con buen ánimo, dejar atrás la modorra o ¿a qué se le dice? Estar como con pachorra, creo que sí, se le dice así. Así que bueno, dejemos la pachorrita un poquito, vamos a sonreírle a la vida, vamos a sonreír el sol, vamos a agradecer que tenemos vida, que estamos vivos. Y eso va a ser una gran medicina seguramente para nosotros. Recuerda que este programa se llama Amarte para sanarte. Entonces, ámate para que te sanes. Sé feliz, sonríe, no importa si a veces sale el sol, a veces no, si hace mucho frío, no importa. Pero lo importante es que estamos acompañados y que tenemos herramientas. La naturaleza nos da todo para estar bien, ¿ok? Este es el mensaje para el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado acá y a los que miran el video en el futuro, en que les haya servido y les haya llegado con todo el corazón. Un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo episodio de Amarme para Sanarme. Que estén bien.